Hola, buenos días estudiantes. Bueno, esta es una pequeña revisión que vamos a hacer con el propósito de ver la diferencia entre la lectura acrítica y la lectura crítica. Como podemos ver aquí en la presentación que realiza la estudiante, pues identifica muy bien cuáles son los metadatos de este artículo, es decir, dónde fue publicado, ¿no? En un formato electrónico, eh, cuáles son las características de la revista, ¿no? Es una revista interdisciplinaria de estudios de género del Colegio de México. Justamente la, es una institución académica, ¿sí? Y dice que es un artículo. La autora del artículo es Georgina M. Tapia González, es decir, todos los elementos que serían importantes revisar, como por ejemplo también el DOI, todos esos elementos nos dan certidumbre de que es un artículo al menos un escrito académico. Ahora, siguiente paso, comenzar por leer el título de la obra. Una lectura crítica no solamente identifica cuál es la disciplina desde la que se va a trabajar o cuál es el objeto de estudio, sino que además se formula preguntas que espera que el autor, en este caso la autora, responda. Entonces, si leemos Graciela Hierro, Filosofía de la Educación en clave de género, pues aquí tenemos varios objetos. Primero, Graciela Hierro, ¿sí? Es una persona que deberíamos de googlear. Nosotros, pues, por cierto conocimiento que tenemos académico, ya sabemos que Graciela Hierro fue una persona muy relevante dentro del feminismo en México. Ahora bien, filosofía de la educación es el segundo término especializado. ¿Qué querrá decir con filosofía de la educación? ¿No? De la educación en México o de la filosofía de educación en general. Pero además esta filosofía de la educación se la estudia no desde la filosofía, sino desde el género. Entonces, aquí podemos ver que desde el título nos está presentando qué quiere estudiar, ¿sí? Va a estudiar la filosofía de la educación de Graciela Hierro y desde qué perspectiva. Bueno, desde una perspectiva de género, ¿no? Nos faltan más elementos en el título, por ejemplo, a lo mejor cuándo vivió Graciela Hierro, ¿no? Entonces tenemos que tomar nota de esos elementos esperando que la autora los responda, ¿sí? Muy bien. Siguiente elemento que se lee habitualmente es el resumen, porque el resumen es una oportunidad de conocer con precisión de qué trabaja el artículo, el enfoque, las teorías e incluso el argumento, ¿sí? Entonces dice, el desarrollo de la teoría feminista y los estudios de género en México, ¿sí? No se pueden comprender sin hacer referencia a la obra de Graciela Hierro. El propósito del presente artículo es mostrar la vigencia de la propuesta ética para una educación feminista, ¿sí? Así como reconocer la enorme deuda que tenemos con ella. Entonces, ahí tenemos otro elemento más que no está en el título. Habla de una propuesta ética para una educación feminista, ¿sí? Entonces, lo que debemos de hacer como lectores críticos es tomar nota, porque aquello que creíamos que iba a responder, posiblemente la autora va hacia otra dirección. No es que trata disciplinariamente la filosofía de la educación, no. Más bien puede ser que se adentre a una propuesta de educación feminista. Entonces, este es otro término especializado importante, ¿sí? Estas preguntas
no se van a responder hasta el momento de leer el artículo. Por eso es una lectura crítica, porque presta atención a las posibles interpretaciones que hay o los posibles significados que hay entre el título y el resumen, ¿sí? Sigo leyendo. Lo anterior se desarrollará en 3 apartados. En el primero presento su ética feminista, ¿sí? En el segundo llevo a cabo un breve repaso de la historia de la filosofía de la educación desde la mirada de las pensadoras mexicanas, y en el tercero muestro los alcances prácticos de la ética del placer en la formación de las mujeres desde la infancia hasta la vejez. Entonces, aun cuando no conozcamos la obra de Graciela Hierro, podemos darnos cuenta de que se trata de hacer un análisis de su obra que desconocemos, ¿ok? Pero la autora nos adelanta en el resumen, lo cual habla de que es un resumen que está bien hecho. ¿Cuál es el argumento principal del trabajo? Dice, mi tesis principal es que la ética de Hierro constituye el fundamento para una filosofía de la educación que provee de genealogía feminista a la cultura mexicana a través de la visibilización del legado de los pensadores locales que desde diferentes coordenadas se han ocupado de reflexionar sobre la cuestión femenina. Entonces, en apretada síntesis, su argumento gira en torno a lo que Hierro o la autora llama una filosofía de la educación feminista, que tiene una importante raigambre mexicana. Pero todos estos términos tenemos que anotarlos porque no debemos de asumir que entendemos lo que estamos leyendo. De modo que cuando pasamos a la introducción, no se trata simplemente de señalar o identificar cuál es el espacio de estudio o cuál es el objeto de estudio, sino también hacerle preguntas. ¿Será lo mismo la filosofía de la educación que una ética de la educación? ¿Es lo mismo o cómo es la relación entre la filosofía de la educación y la teoría feminista? ¿Sí? Son esas preguntas que debo de hacer para tratar de comprender lo que está presentando el autor. Error. Entonces, el punto central de la lectura crítica no es indicar dónde el autor hace lo que hace, sino más bien tratar de comprender y de cuestionar qué es lo que hace, para qué lo hace, si será sinónimo o en realidad cuál será el objetivo, ¿sí? Terminamos aquí la introducción y podemos leer que dice: el objetivo de este trabajo es doble. Por un lado, reflexionar sobre la interrelación entre ética, educación y feminismo. Ahí falta una coma en la obra de Graciela Hierro. Y por la otra, pretendo contribuir a mostrar la relevancia de la obra de esta filósofa para el desarrollo de los estudios de género. Entonces, aquí estamos viendo que son 3 términos: ética, educación y feminismo, ¿sí? Entonces, sabemos que la ética es una rama de la filosofía, pero necesitamos preguntar, bueno, ¿qué entiende por ética? ¿Ok? Pero ¿qué entiende además la autora por ética aplicada al ámbito de la educación, ¿sí? Y en relación con el feminismo. Estas preguntas son las que me van a llevar a comprender mejor el artículo que estoy leyendo. Si yo de entrada digo que este es el argumento o el otro es el argumento, ya estoy dando una respuesta que no creo que esté segura de que así lo sea. Entonces, la importancia de realizar una lectura crítica no es tanto al principio encontrar respuestas, sino más bien
formular preguntas.